Mamá me dijo que el viaje familiar se pospuso hasta el año que viene. Simplemente no podemos permitírnoslo ahora mismo, suspiró. Entonces vi sus fotos en la playa en Facebook. El tiempo en familia tampoco tiene precio, y escribió. No respondí. Cuando volvieron a casa la semana siguiente, el mensaje llegó tarde por la noche: cariño, necesitamos hablar sobre el viaje. Hemos decidido posponerlo hasta el año que viene. Parpadeé al ver el mensaje, mi corazón se hundió. ¿Pospuesto? Llevábamos meses planeando este viaje, nuestras primeras vacaciones familiares en años. Reorganicé mi horario de trabajo, presupuesté cada centavo y conté los días como un niño que espera la Navidad. Llamé a mi mamá de inmediato. Suspiró al contestar: Elise, sé que estás decepcionada, pero las cosas están difíciles ahora mismo. No podemos permitírnoslo. Tragué saliva. Entendía los problemas de dinero, de verdad. Había estado trabajando turnos extra en la cafetería solo para contribuir a este viaje, incluso ofreciéndome a cubrir mi propio billete de avión. Pero algo en la forma en que lo dijo, como si la decisión ya estuviera tomada, como si mis sentimientos no importaran, se sintió como una bofetada. Respiré hondo. Si se trata de dinero, tal vez podamos encontrar un hotel más barato o acortar el viaje. Ella vaciló, solo por un segundo, pero lo escuché. Elise, dijo suavemente, simplemente no es el momento adecuado. Lo haremos realidad el año que viene, te lo prometo. Una promesa que debería haber sabido que no debía creer. 2 días después, estaba revisando Facebook en mi hora de almuerzo cuando mi estómago se desplomó. Allí estaba, una foto de mi mamá y mi papá en una playa. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla. Piel bronceada por el sol, bebidas en sus manos, el océano extendiéndose detrás de ellos, brillando bajo el sol de la tarde. Tragué saliva y me desplacé hacia abajo. Más fotos: mi hermano, Jake, posando con su novia en un barco, mis padres en un restaurante de mariscos, sonriendo sobre platos de langosta. Y luego la leyenda que hizo que mi sangre se helara: el tiempo en familia no tiene precio. Tiempo en familia, excepto que yo no estaba allí porque, según ellos, el viaje había sido pospuesto. Bloqueé mi teléfono y me quedé congelada en el mostrador de la cafetería, mi mente dando vueltas. Quería creer que había una explicación. Tal vez era algo de trabajo de último minuto. Tal vez alguien les había regalado el viaje. Pero en el fondo, sabía la verdad. No habían pospuesto nada. Simplemente habían decidido que yo no era parte de ello. Esa noche, no llamé a mi mamá. No respondí a la publicación. En cambio, observé en silencio cómo llegaban más fotos en los días siguientes. Fueron a hacer snorkel. Tuvieron hogueras en la playa. Crearon recuerdos sin mí. Y mientras miraba cada imagen, algo dentro de mí cambió. Esto no se trataba solo del viaje. Se trataba de todas las veces que había sido una ocurrencia tardía, todos los cumpleaños que habían olvidado, todas las fiestas en las que mis regalos eran una ocurrencia tardía mientras Jake obtenía exactamente lo que quería, todas las veces que hice sacrificios por ellos pero ellos nunca hicieron lo mismo por mí. Apreté la mandíbula y respiré hondo. Pensaron que estaría demasiado herida para decir algo, que simplemente lo dejaría pasar. Pero esta vez, terminé de ser la olvidada. No sabían que había visto las fotos, así que cuando volvieron a casa una semana después, yo los estaba esperando y tenía un plan. Escuché el taxi entrar en el camino de entrada y observé desde la ventana de la cocina cómo mi mamá, papá y Jake salían, arrastrando sus maletas detrás de ellos. Se veían cansados pero felices, bronceados por el sol de su viaje pospuesto. Apreté la mandíbula, obligándome a mantener la calma. No sabían que había visto las fotos, todavía no. La puerta principal se abrió y mi mamá fue la primera en verme. Elise, dijo, su voz demasiado brillante. Oh, cariño, te extrañé. ¿Cómo has estado? Me crucé de brazos. Ocupada, dije secamente. Mi papá entró detrás de ella, dejando sus maletas. ¡Qué bien! ¿Cómo va el trabajo? Dejé escapar una risa corta y amarga. ¿Trabajo? Eso era todo lo que había hecho. Trabajar y desplazarme por las fotos mientras pretendía no existir para ellos. Jake bostezó, estirando los brazos.
Hombre, estoy agotado. Viajar te agota. Se volvió hacia mí con una sonrisa burlona. Espero que hayas mantenido el fuerte mientras estábamos fuera. Mis ojos se dirigieron hacia él. Mientras estábamos fuera, como si fuera normal, como si nada estuviera mal, como si no hubiera pasado la última semana repitiendo su traición una y otra vez. Respiré hondo. No más fingir. Me volví hacia mi mamá, mi voz inquietantemente tranquila. Entonces, ¿cómo estuvo el viaje? Ella parpadeó, vacilando. Oh, bueno, ya sabes, solo necesitábamos una pequeña escapada, nada demasiado especial. ¿Mentirosa? Saqué mi teléfono, lo desbloqueé y giré la pantalla hacia ellos. El álbum de fotos, la selfie en la playa, el paseo en bote, la cena elegante y la leyenda que hizo que mi estómago se revolviera de nuevo, el tiempo en familia no tiene precio. Incliné la cabeza. Me pareció especial. Silencio. Un silencio espeso y pesado. Entonces mi mamá soltó una risa nerviosa. Elise, yo. Mi voz fue aguda, fría. Simplemente no. Mi papá se aclaró la garganta. Mira, cariño, no era. Parad, dije, mi voz elevándose. Simplemente dime la verdad. Nunca pospusisteis el viaje. Simplemente no me queríais allí. Vi la culpa cruzar el rostro de mi mamá, pero rápidamente la enmascaró con una excusa débil. No fue así, cariño. Simplemente pensamos. ¿Qué? Que no me daría cuenta, repliqué. ¿Que no vería las fotos? ¿Qué sería lo suficientemente estúpida como para creer vuestra mentira? Jake gimió, poniendo los ojos en blanco. Dios mío, Elise. ¿En serio estás haciendo de esto un gran problema? Fue solo un viaje. Solo un viaje, las palabras me golpearon como una bofetada. Un viaje que planeé, que ahorré, del que se suponía que formaría parte. Negué con la cabeza. Podríais haberme dicho la verdad. Pero en cambio, mentisteis. Me hicisteis sentir que no valía la pena traerme. Jake se burló. Estás siendo dramática. Solté una risa amarga. No, Jake. Finalmente estoy siendo honesta. Mi mamá dio un paso adelante, extendiendo la mano para tomar la mía. Elise, por favor. Me aparté. No. Esta vez no. Necesitaban escuchar esto. Esto no se trata solo del viaje. Se trata de cada vez que me habéis tratado como si no importara, cada fiesta en la que Jake obtuvo exactamente lo que quería y yo obtuve lo que fuera conveniente, cada vez que os puse a vosotros primero y ni siquiera lo notasteis. Tragué saliva, mi voz temblando. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si daba lo suficiente, finalmente sería suficiente para vosotros. Pero nunca lo fui, ¿verdad? Nadie dijo una palabra. Finalmente, mi mamá suspiró. Elise, no es que amemos a Jake más que a ti. Dejé escapar una pequeña sonrisa amarga. Tal vez no lo hagáis, pero seguro que se siente así. Otro silencio, y esa fue mi respuesta. Asentí, exhalando bruscamente. Entendido. Luego, sin decir otra palabra, agarré mi bolso y caminé hacia la puerta. Elise, ¿a dónde vas?, gritó mi papá. No miré hacia atrás. A algún lugar donde realmente me quieran. Y luego me fui. Por primera vez en mi vida, me puse a mí misma primero. Durante días, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de ellos, pero terminé de arreglar las cosas. Esta vez, podían resolverlo sin mí. No respondía a sus llamadas. No respondía a sus mensajes. Y por primera vez en mi vida, no me apresuraba a arreglar las cosas. Era extraño al principio, ignorarlos. La culpa se deslizó como un viejo hábito, susurrando en el fondo de mi mente, tal vez estás exagerando. Tal vez deberías dejarlo pasar. Pero entonces recordaba el mensaje de texto que decía que el viaje estaba pospuesto, las publicaciones de Facebook de ellos divirtiéndose sin mí, la mentira que contaron sin pensarlo 2 veces, y de repente, el silencio se sentía como libertad. Para el 5.º día, sus mensajes habían cambiado. Al principio, habían sido firmes y despectivos, tratando de recuperar el control de la situación.
Mamá, Elise, necesitamos hablar de esto. Estás haciendo de esto un problema mayor de lo que debe ser. Papá, ignorarnos no va a cambiar nada. Llama a tu madre. Jaque, Jesús, Elise, supéralo. Estás actuando como una niña. Puse los ojos en blanco. Clásico. No lo sentían. Solo querían que dejara de hacerlos sentir incómodos. Pero cuando no respondí, el tono de sus mensajes cambió. Mamá, cariño, por favor, te extrañamos. Nunca quisimos hacerte daño. Papá, deberíamos haber manejado las cosas de manera diferente. Hablemos. Y luego el que casi me atrapó. Mamá, Elise, me siento fatal. No puedo dormir sabiendo que estás molesta con nosotros. Por un breve momento, casi respondí, casi. Pero entonces me hice una pregunta: si nunca hubiera visto las fotos, ¿me habrían dicho alguna vez la verdad? ¿Se habrían sentido culpables en absoluto? La respuesta fue dolorosamente clara. Así que bloqueé mi teléfono y dejé que el silencio continuara. No fue fácil. Había pasado años siendo la que se acercaba primero, la que suavizaba las cosas, la que ponía excusas por ellos. Así que sentarme con el silencio, mantener mi límite, se sintió antinatural al principio. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de algo. No se estaban acercando porque me extrañaban. Se estaban acercando porque extrañaban el papel que yo desempeñaba en sus vidas, la arregladora, la pacificadora, la ocurrencia tardía que nunca causaba problemas. Y ahora que me negaba a ser esa persona, no sabían qué hacer. Una semana después de su regreso, hice algo que nunca había hecho antes. Reservé un viaje de fin de semana para mí misma. Nada extravagante, solo una cabaña tranquila en las montañas, lejos de todo. Empaqué una bolsa, agarré mis llaves y me fui sin decirle a nadie a dónde iba. Por una vez, no estaba pidiendo permiso. No estaba esperando a ser incluida. Simplemente estaba viviendo para mí misma, y se sentía increíble. Cuando regresé, mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes de texto, pero no me apresuré a responder. Aún no estaba lista. Porque por primera vez en mi vida, finalmente me estaba poniendo a mí misma primero, y quería disfrutar de la sensación un poco más. No estaban acostumbrados a que los ignorara, así que cuando mi silencio duró más de lo que esperaban, aparecieron en mi puerta. Y yo estaba lista. Sabía que iba a suceder. En el momento en que ignoré sus llamadas, sus mensajes, sus viajes de culpa, supe que mis padres no lo dejarían pasar. Así que cuando escuché el golpe en mi puerta ese sábado por la tarde, no me sorprendió. Respiré hondo, dejando mi café. Mis manos no temblaban. Mi corazón no latía con fuerza. Estaba lista. Abrí la puerta y encontré a mi mamá y mi papá parados en mi porche. Se veían diferentes, no enojados, no engreídos, no exigentes. Se veían nerviosos. Elise, dijo mi mamá suavemente, guardando su bolso debajo de su brazo, ¿podemos entrar? Me apoyé contra el marco de la puerta. Depende, dije con voz uniforme. ¿Estáis aquí para escuchar de verdad o solo para decirme por qué estoy equivocada por estar molesta? Mi papá suspiró. Estamos aquí para hablar de verdad. Estudié sus rostros. No me estaban ordenando que los dejara entrar. No estaban desestimando mis sentimientos como lo habían hecho en sus mensajes. Estaban preguntando. Eso era nuevo. Me hice a un lado. Bien, dije. Entrad. Los conduje a la sala de estar. El aire se sentía espeso con cosas no dichas. Mi mamá se sentó en el sofá, con las manos cruzadas en su regazo. Mi papá se quedó de pie, como si no estuviera seguro de si pertenecía allí. Me senté frente a ellos, con los brazos cruzados, esperando. Fue mi mamá quien finalmente habló primero. No sé por dónde empezar, admitió. La verdad es un buen lugar, dije secamente. Ella se estremeció. Mi papá exhaló por la nariz. La arruinamos. Parpadeé. No esperaba que dijera eso. Mi mamá miró sus manos. Elise, cuando dijimos que el viaje se pospuso, fue una mentira. Sin excusas, sin rodeos, solo la verdad.
Tragué saliva, mi garganta apretada. ¿Por qué? Ella vaciló, luego finalmente dijo, pensamos que sería más fácil. Más fácil. Tal como me había enviado un mensaje de texto. Apreté la mandíbula. ¿Más fácil para quién? Silencio. ¿Para vosotros? Para Jaque, insistí. Dejé escapar una risa amarga. Porque seguro que no fue más fácil para mí. Mi papá se pasó una mano por la cara. No pensamos que te dolería tanto. Me burlé. No pensasteis en absoluto. La voz de mi mamá se quebró. Pensamos que entenderías. Entender. La misma palabra que habían usado en sus mensajes, la palabra que no significaba nada. Me incliné hacia adelante. Decime la verdad. Si no hubiera visto esas fotos, ¿me lo habríais dicho alguna vez? Ninguno de los dos habló. Esa fue mi respuesta. Tragué el nudo en mi garganta y obligué a mi voz a mantenerse firme. ¿Tenéis alguna idea de cómo se sintió eso? ¿Veros a todos divirtiéndoos sin mí? Saber que ni siquiera fui considerada. Los ojos de mi mamá brillaron con culpa. Elise, te amamos. Negué con la cabeza. No tratáis así a la gente que amáis. Mi papá suspiró, frotándose la parte posterior de su cuello. Te fallamos, cariño. Deberíamos haber sido honestos. Los miré fijamente, luego a mi mamá. ¿Por qué estáis realmente aquí?, pregunté. ¿Para disculparos o para que vosotros mismos os sintáis mejor? Vacilaron, luego mi mamá dijo, ambas cosas. Al menos eso fue honesto. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, mi mamá dijo, no sé cómo arreglar esto. Exhalé lentamente, sintiendo el peso de todos los años de estar en segundo lugar. Y me di cuenta de algo. No necesitaba que lo arreglaran. Solo necesitaba que entendieran que nunca sería lo mismo. Yo tampoco lo sé, admití. Pero si sé esto, no voy a ser yo quien lo arregle por vosotros. Mi papá asintió, lento y comprensivo. Mi mamá se secó los ojos. ¿Qué hacemos ahora? Me encontré con su mirada. Eso depende de vosotros. Pensaron que una disculpa sería suficiente, pero las disculpas no borran años de ser tratado como una ocurrencia tardía. Esta vez, tenían que demostrar que estaban dispuestos a cambiar. Las disculpas eran fáciles. El cambio, esa era la parte difícil. Después de que mis padres se fueron ese día, no me sentí aliviada. No sentí que realmente se hubiera arreglado nada. Habían admitido su error. Se habían disculpado. Pero había escuchado disculpas antes. Eran sus acciones las que siempre habían contado una historia diferente. Y esta vez, no estaba interesada en palabras. Quería pruebas. Por primera vez en mi vida, no hice todo lo posible por acercarme primero. No les envié mensajes de texto de buenos días. No envié actualizaciones sobre mi vida. No me puse en contacto para ver si necesitaban algo. Por primera vez, los hice hacer el trabajo. Y al principio, no pasó nada. Pasaron los días, luego una semana, luego 2. Y pensé, ahí está. Esa es la prueba que necesitaba. Si yo no era la que se esforzaba, no había ningún esfuerzo. Debería haberlo sabido. Debería haberlo esperado. Pero de alguna manera, todavía dolía. No fue hasta la tercera semana que las cosas comenzaron a cambiar. Fue un martes al azar cuando mi mamá llamó. Dejé que fuera al correo de voz. Luego vino un mensaje de texto. Mamá, hola cariño, solo pensando en ti. Espero que estés bien. Una parte de mí quería ignorarlo, mantener la distancia. Pero otra parte de mí, la parte que había estado esperando cualquier señal de que realmente les importaba, vaciló. No respondí de inmediato. En cambio, esperé. Al día siguiente, mi papá también envió un mensaje de texto. Papá, te extraño, pequeña. Salgamos a cenar alguna vez. Me quedé mirando el mensaje, con emociones chocando dentro de mí, no porque estuviera lista para dejarlos entrar de nuevo, sino porque por primera vez, estaban intentándolo. Acepté cenar, no porque todo estuviera perdonado,
no porque estuviera lista para pretender que no había pasado nada, sino porque necesitaba ver si hablaban en serio. Nos reunimos en un restaurante tranquilo, solo los tres. Jake no estaba allí, y solo eso me dijo que habían estado prestando atención. Nos sentamos y por primera vez en años, mis padres me preguntaron sobre mí, no sobre Jake, no sobre el trabajo, no sobre si podía ayudarlos con algo, solo sobre mí. No estaba segura de si era genuino o si solo estaban tratando de arreglar lo que estaba roto, pero por primera vez, realmente estaban escuchando, y eso era nuevo. A mitad de la cena, mi mamá se aclaró la garganta. Hemos estado pensando mucho en lo que dijiste, dijo con cuidado, sobre cómo te hemos tratado. Tomé un sorbo de mi agua, permaneciendo en silencio. Ella continuó, y nos hemos dado cuenta de que siempre hemos asumido que no nos necesitabas tanto como Jake, que debido a que eras fuerte e independiente, no teníamos que esforzarnos tanto. Me encontré con su mirada. Y ahora, tragó saliva, y ahora sabemos que eso estaba mal. Miré a mi papá. Él asintió. ¿Lo vemos ahora, Elise? Lo vemos. Por un momento, no supe qué decir. Porque esas eran las palabras que había estado esperando toda mi vida, y sin embargo, parte de mí todavía no las creía, todavía no. Cuando terminó la cena, algo había cambiado, no de una manera dramática de que todo está arreglado, sino de una manera de tal vez esta vez realmente lo dicen en serio. Todavía tenían un largo camino por recorrer, pero por una vez, eran ellos los que estaban dando los primeros pasos. Y por ahora, eso era suficiente. Pero las palabras seguían siendo solo palabras, y si realmente querían arreglar las cosas, iban a tener que demostrarlo. La cena había ido mejor de lo que esperaba, pero no era ingenua. Sabía que una comida, una conversación, no era suficiente para deshacer años de ser tratada como una ocurrencia tardía. No estaba buscando una solución rápida. No estaba buscando otra disculpa vacía. Si mis padres realmente querían cambiar, tenían que demostrarlo. La primera prueba real llegó una semana después. Era mi cumpleaños, y si la historia me había enseñado algo, era que los cumpleaños en nuestra familia nunca habían sido justos. Los cumpleaños de Jake siempre eran un gran problema, fiestas, regalos, reservaciones para cenar en el restaurante elegante que quisiera. ¿El mío? Una tarjeta, tal vez una llamada telefónica, si se acordaban. Así que me dije que no esperaría nada este año. Me dije que no me importaría. Y sin embargo, cuando me desperté esa mañana, todavía había una pequeña parte de mí, la parte que todavía quería creer que podían cambiar, que esperaba. Y esta vez, no se olvidaron. Exactamente a las 10 de la mañana, hubo un golpe en mi puerta. Fruncí el ceño, dejando mi café. No estaba esperando a nadie. Cuando abrí la puerta, vi a mi mamá y mi papá parados allí, sosteniendo un pastel. Se me cortó la respiración. Nunca habían hecho esto antes. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo mi mamá, ofreciéndome una sonrisa tentativa. Los miré parpadeando. ¿Os acordasteis? Mi papá soltó una pequeña risita. Por supuesto que sí. Y por una vez, les creí. No solo dejaron el pastel y se fueron. En realidad, pasaron el día conmigo. No hicimos nada extravagante, solo una tarde tranquila en mi casa, hablando, poniéndonos al día, comiendo un pastel que era un poco demasiado dulce, pero aún perfecto porque era mío. No hubo despedidas apresuradas, ni la sensación de que era solo una obligación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que querían estar allí. Y no me di cuenta de cuánto había necesitado eso hasta que realmente sucedió. Unas semanas después, lo demostraron de nuevo. Tenía una gran presentación en el trabajo, algo que me había estado poniendo nerviosa durante semanas. Lo había mencionado brevemente durante la cena una noche, sin pensarlo mucho. Pero cuando llegó el día, recibí un mensaje de texto de mi mamá. «Mamá, pensando en ti hoy. Lo harás genial». Y luego uno de mi papá. «Papá, avísanos cómo te va, pequeña. Orgullosos de ti pase lo que pase». Me quedé mirando mi teléfono durante un largo momento. Nunca habían hecho esto antes. No estaba acostumbrada a que recordaran las pequeñas cosas, y sin embargo, aquí estaban, intentándolo. No fue perfecto.
Todavía hubo momentos en los que los viejos hábitos volvieron a aparecer. Mamá todavía se excusaba ocasionalmente por Jaque. Papá todavía luchaba por expresarse en más de unas pocas palabras. ¿Pero la diferencia? Se dieron cuenta. Notaron cuando se equivocaban y trataron de hacerlo mejor. Y eso importaba. Una noche, unos meses después, mi mamá me llamó, no por nada en particular, solo para hablar. Y en algún momento de la conversación, suspiró. Sé que va a llevar tiempo, dijo con cuidado, que vuelvas a confiar en nosotros. Tragué saliva. Sí. Una pausa. Entonces no nos rendiremos, Elise. Eres demasiado importante para nosotros. Sentí que mi garganta se apretaba. Porque por primera vez, le creí. Pero por primera vez en mi vida finalmente sentí que importaba. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Todavía hubo momentos en los que me sorprendí esperando que cayera el otro zapato, que mis padres volvieran a sus viejos hábitos, que se olvidaran, que dejaran de intentarlo. Pero pasaron semanas, luego meses, y siguieron apareciendo. No fue perfecto. No fue sin esfuerzo. Pero por primera vez en mi vida, finalmente sentí que importaba. Una noche, estaba sentada en mi porche trasero, tomando té, cuando mi teléfono vibró. Era mamá, no una disculpa, no un viaje de culpa, solo un mensaje de texto simple. Mamá, pensando en ti. ¿Cómo va tu semana? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo algo cálido asentándose en mi pecho. Porque ese mensaje no habría existido hace un año. Unas semanas después, tuve otra sorpresa. Había estado ahorrando para un viaje, unas vacaciones en solitario solo para mí. No le había contado mucho a mi familia al respecto, principalmente porque no quería lidiar con sus opiniones. Pero entonces, una noche en la cena, mi papá preguntó, ¿entonces, cuándo es tu viaje? Parpadeé. ¿Te acordaste? Él sonrió. Por supuesto. Es Italia, ¿verdad? Mi mamá asintió. De hecho, estuvimos hablando de eso el otro día. ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Empacar? ¿Planificar? Los estudié cuidadosamente, esperando alguna trampa. Pero no la había. No estaban ofreciendo porque querían algo a cambio. Estaban ofreciendo porque querían ser parte de mi vida. Y eso era nuevo. La noche antes de mi vuelo, recibí un mensaje de texto de Jaque. Casi no lo abro, pero la curiosidad ganó. Jaque, mamá no lo dirá, pero está asustada de que viajes sola, ya sabes cómo es. Puse los ojos en blanco. Típico. Luego llegó otro mensaje. Jaque, realmente lo estás haciendo, Liv. Viviendo tu vida en tus propios términos. Dudé antes de responder. Yo, sí, lo estoy. Hubo una larga pausa antes de que llegara su mensaje final. Jaque, eso es algo rudo, hermana. Cuando bajé del avión en Roma, el peso del último año se asentó sobre mí. Había pasado gran parte de mi vida esperando que mis padres me vieran, esperando que me incluyeran, esperando el día en que no me sentiría como una ocurrencia tardía. Pero ya no estaba esperando. Me estaba eligiendo a mí misma. Había construido una vida en la que no tenía que perseguir su aprobación. Y de alguna manera, al hacer eso, finalmente habían aprendido a aparecer para mí. Unos días después de mi viaje, estaba sentada en una cafetería cuando mi teléfono vibró. Un mensaje grupal. Mamá, acabamos de ver tus últimas fotos. Roma se ve increíble. Llámanos pronto, te extrañamos. Sonreí, no porque necesitara su aprobación, sino porque por primera vez, no solo estaban diciendo las palabras, las decían en serio. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente. No deberías tener que rogar por amor. No deberías tener que luchar para ser incluido. Y si las personas que te rodean no ven tu valía, elígete a ti mismo. Porque a veces, cuando dejas de esperar a ser visto, es cuando finalmente se dan cuenta.